¿Cómo no entiende una realidad eso? o una Sí, percepción. ¿cómo no entiende eso? La inflación, no sé, bueno, ahora creo que sí levantó un piquito en inflación, sobre todo por electricidad y también educación, tarifas de autobuses, pero lo cierto es que la gente percibe que sí, suben las cosas, ustedes lo están diciendo, Diego Zárate, economista de la Universidad Nacional, pero no se marca finalmente en el índice de inflación. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, buenos días. En primer lugar, De la manera más simple y sencilla. básicamente tenemos como tres elementos importantes. Uno es la composición de la canasta de consumo de las familias. Entonces, no todas las familias en Costa Rica consumen lo mismo. Entonces, no necesariamente todas compran todos los bienes que están en la canasta, que se incluyen en el IPC, que dicho sea de paso son 315 bienes. Otro elemento importante que 215. tenemos que 315 bienes en la canasta. otro elemento importante es Perdón, los que se usan para medir. para medir el IPC. Sí. El IPC lo calcula el INEC y utiliza esos 315. Y los otros dos elementos que restaban es el tema del endeudamiento, que es muy importante en los costarricenses, ¿verdad? Y entonces el hecho de que los precios bajen no quiere decir que el costo de los créditos haya bajado, ¿verdad? Entonces los costarricenses perciben que no necesariamente les alcanza, a pesar de que los precios son más bajos, un poco también porque tienen que asumir los costos de los créditos se han comprometido antes. Esto, ¿verdad? Por un lado, reduce el ingreso disponible para consumir. Y el otro elemento importante, no del lado del gasto, sino del lado del ingreso, es que no necesariamente todos los salarios están creciendo a la misma tasa que la inflación, que en ese caso sería muy baja, pero tiene que ver por la economía informal, que en este caso casi ya alcanza el 40-45% de toda la fuerza de trabajo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que como los salarios se indexan a la inflación, son los salarios que están dentro del mercado formal. Entonces, todos los costarricenses que están desempleados o que tienen empleos que no son formales, no necesariamente han experimentado aumentos en el ingreso. Entonces, esta combinación de factores, en general, puede explicar esa percepción que tenemos los costarricenses de que por más que la inflación sea cero y que nos lo digan las instituciones públicas, el INEC, seguimos pagando tan caro, un país tan caro. Luis Paulino Vargas. ¿Esa es su opinión también? ¿La comparte? Sí, Diego creo que ha planteado bastante bien y bastante claro algunas de las circunstancias por las cuales la gente percibe que hay inflación, no obstante que las estadísticas muestran que no hay inflación. Y de ahí se miden los salarios, entonces dicen, bueno, no hay inflación, el aumento de salarios es porque en realidad si uno revisa las series históricas de comportamiento de los salarios, digamos desde 2010 hasta el 2016, fácilmente se demuestra que en general los salarios, el poder adquisitivo real del salario, no el salario en su expresión puramente nominal, sino en cuanto a su poder adquisitivo real, lo que efectivamente se puede comprar con el salario, uno encuentra que ha habido prácticamente un estancamiento de los salarios, del poder adquisitivo real de los salarios, a lo largo ya de un periodo bastante largo, 5 o 6 años. Entonces la gente percibe que pasa el tiempo, que trabaja, que se esfuerza y que sin embargo el poder adquisitivo de sus salarios en realidad no mejora, o de sus ingresos, no necesariamente salarios, porque hay una gran parte de la población que está en la informalidad laboral y no necesariamente está recibiendo un salario, está viviendo de un ingreso que proviene de una fuente distinta, porque es una persona cuentapropista que se la está jugando como mejor puede y percibe que sus ingresos derivados de esa actividad a cuenta propia no están realmente garantizándole un avance en el nivel de vida, lo cual resulta muy problemático en una sociedad que genera muchísimas presiones al consumo, ¿verdad? Que continuamente se está diciendo que tenés que comprar el celular de última moda modelo, y las pantallas más modernas de la televisión. La computadora mejor. Entonces se percibe, yo creo que esa percepción popular es justa, ¿verdad? La gente dice, yo no logro salir adelante, quisiera tener ciertas cosas y no las tengo, vivo permanentemente apretándome la faja, y entonces dicen, no, si el costo de la vida está alto, las estadísticas del INEC dicen, no, el costo de la vida prácticamente no aumenta, la inflación prácticamente no aumenta, incluso en algunos momentos hasta podríamos hablar de que la economía roza la deflación. Sí. Si no es que ha entrado en deflación, ha rozado la situación de deflación. Hace poco ustedes lo dijeron un poco, analizaron, Diego Zárate, que podíamos estar en una situación de deflación. Sí, bueno, hay como unos cuantos criterios a propósito de la de que no hay inflación. Sí, digamos, es que tal vez el término a veces, algunos lo utilizan como más o menos algunos 3-4 trimestres en el que el crecimiento de la inflación es negativo. En ese caso ha tenido como una variación, pero sí una variación negativa.
algunos meses llega a cero, otras veces es negativo. Entonces, claro, ha sido como un fenómeno cuantificado y que el usuario bien señala, es decir, sí se ha experimentado, aunque no necesariamente con ese nombre, pero sí es un fenómeno observable, ¿verdad? Insisto, no todos los precios bajan, no necesariamente el que bajó fue el que usted compró. Entonces, algunos, por ejemplo, los medicamentos, que es uno de los precios que subió, ¿verdad?, afecta principalmente a poblaciones vulnerables, ¿verdad?, personas enfermas, adultos mayores. Entonces, claro, esas personas son los que más resienten que está bajando un precio, pero no exactamente el bien que más consumen. Quiero aprovechar que están los dos porque se ha hablado del tema de la dolarización y que los costarricenses se siguen endeudando y que preocupa. ¿Es válida esa preocupación de que los costarricenses se endeuden en dólares o no? Lo expresan algunos empresarios, David, lo expresa lo decían los bancos el también, Banco Central, que son los que toman finalmente las medidas. O sea, ¿es válido preocuparse porque la gente se endeude en dólares, sí o no? Primero que todo. Y segundo, ¿están de acuerdo ustedes con las acciones que está tomando el Banco Central en torno a nivelar la cancha con las tasas de interés entre dólares y colones? Laura, lo que pasa es que un problema es que gente cuyos ingresos, personas, familias o empresas cuyos ingresos son en colones, tomen créditos en dólares por lo que usualmente se llama el riesgo cambiario, la posibilidad de que haya una devaluación significativa de la moneda y eso incida entonces en el peso que esa deuda tenga para esas familias o esas empresas. Que sería un golpe muy duro siendo empresas o familias cuyos ingresos son en colones, no en dólares. En esas circunstancias podrían darse problemas de moratoria, de no poder pagar las deudas, eventualmente eso podría generar problemas en los bancos que han concedido los créditos en dólares. Y ese es un problema que efectivamente es real, existe más o menos el 41% del crédito total, en datos recientes, el 41% del crédito total se concede en dólares y de ese 41%, un 78%, cerca del 80%, está siendo destinado a personas o a empresas o familias cuyos ingresos no son en dólares. Y eso sí comporta un riesgo cambiario importante. Ahora, la gente opta por buscar créditos en dólares porque el dólar está muy estable, el Banco Central se ha preocupado por mantener un dólar muy estable, entonces eso transmite una sensación de seguridad, bueno, el dólar como que no se mueve, como que se mueve muy poquito, entonces yo no tengo el riesgo aparentemente de que me vayan a incrementar los pagos que tengo que hacer, porque pareciera que el dólar se mantiene ahí muy estable a lo largo de periodos muy largos, y luego eso sumado a al diferencial en las tasas de interés. Por un lado, las tasas de interés en dólares son mucho más bajas, debido a que a nivel mundial las tasas de interés son extremadamente bajas. Los bancos centrales de todo el mundo, empezando por la Reserva Federal de los Estados Unidos, han promovido tasas de interés muy bajas, y eso se refleja aquí en Costa Rica con tasas de interés sobre los créditos en dólares muy bajos, porque los mismos bancos, especialmente los bancos privados, toman créditos en dólares del extranjero a tasas muy bajas y vienen, lo colocan acá con tasas que obviamente les dan muy buena ganancia, pero que siguen siendo relativamente bajas. Y mientras tanto, estos mismos bancos, tanto privados como estatales, han mantenido tasas de interés en colones muchísimo más altas, que además, en lo que estábamos hablando, en el contexto de una inflación cero, prácticamente una inflación cero, las tasas de interés que los bancos mantienen sobre sus créditos en colones son tremendamente altas. Altísimo. O sea, tenemos que comparar el nivel de las tasas de interés en colones con el nivel de inflación. Resulta que para actividades productivas hay tasas, la industria, la agricultura, tasas de interés del orden del 12-13%, cuando la inflación está en 0%, esos son créditos en colones. Eso es una posibilidad de ganancia extraordinaria para los bancos, un comportamiento rentístico de los bancos que significa prácticamente chuparle la sangre a la actividad productiva. Pero mientras esa es la circunstancia de los créditos en colones, los créditos en dólares están con tasas de interés mucho más bajas, son tentadores, muy tentadores para la gente que anda detrás de algún crédito por la razón que sea, pero peligroso en la medida en que esa gente que recibe ese crédito es gente cuyos ingresos no es en dólares, ante la perspectiva de una posible devaluación, que por ahora yo no la vería próxima, no la vería cercana. De hecho, el Banco Central muestra claramente voluntad orientada a defender el tipo de cambio. O sea, claramente, incluso el más reciente programa monetario, la modificación del programa monetario que el Banco Central dio a conocer recientemente,
Ahí el Banco Central anticipa reducción de las reservas monetarias este 2016 y 2017. ¿Qué significa eso? Que el Banco Central está anticipando que va a vender dólares para defender el tipo de cambio, para mantener el tipo de cambio estable, creando además los riesgos de que siga creciendo el crédito en dólares, porque por otro lado, yo personalmente creo que ha habido timidez, no ha habido suficiente decisión del Banco Central para modificar una decisión que comporta riesgos que deben ser tenidos en cuenta. Bueno, y también además considerar importante que no necesariamente la medida es de la reducción de la tasa básica pasiva que ha venido impulsando el Banco Central, está reflejándose en el tipo o en la tasa de interés activa de los bancos, en crédito como tal. Incluso la Cámara de Bancos ha planteado desde marzo, febrero de este año, una tasa de referencia interbancaria, un poco desligándose, ¿verdad?, de la tasa básica pasiva, un poco del Banco Central. ¿Para qué? Bueno, porque ellos pretenden mantener, ¿verdad?, su referente, ¿verdad?, ajustándolo a los plazos que ellos gusten, pero entonces, digamos, de alguna manera, también la medida un poco para bajar la tasa básica pasiva no se traduce en menores tasas. Por eso, pero el Banco Central hace lo correcto al tratar de nivelar, me parece, es lo que está haciendo, tasas en dólares, o sea, para evitar que la gente se endeude en dólares, nivelar la tasa de dólares a la de colones, eso es válido. Pero sí, vamos a ver, lo que pasa es que el banco está incidiendo a través de ¿cuál? De la tasa política monetaria, un poco a través de la modificación de la técnica para calcular la tasa básica pasiva, pero eso no necesariamente se traduce en la tasa activa, que es la que pagan los deudores. Ese es el problema, ¿verdad? El problema, o sea, el banco toma medidas. El problema es que, a final de cuentas, quien da los créditos, quien los otorga, son los bancos públicos, los bancos privados, a otras tasas, no necesariamente indexadas a la tasa básica pasiva. Sí, Laura, tal vez ahí lo que convendría que vaya en la línea de lo que has dicho, Diego. Es necesario que el Banco Central tome medidas para desestimular el crédito en dólares, porque eso comporta riesgos sistémicos, incluso para toda la economía, no simplemente para algunas personas o algunos bancos. Puede tener riesgos de carácter sistémico y eso el Banco Central no debería ignorarlo. Y debe tomar medidas para tratar de frenar esa dolarización. Aunque sea el único mecanismo que tiene la gente para poder endeudarse en su carro, en su casa, o sea, pero Laura, es que tanto a nivel personal como a nivel de la economía, digamos, hay los zapatos de las personas. Hay ciertas medidas de cautela que siempre deben tenerse en cuenta. Uno no puede endeudarse en algo que eventualmente lo va a arruinar de aquí a la vuelta de 3 o 4 años. Ahora, lo que explica Diego, ¿qué es lo que ha hecho el Banco Central? Recurrir a instrumentos de acción indirecta. El Banco Central maneja ciertos tipos de interés a través de los cuales trata indirectamente de influir en lo que hacen los bancos comerciales, pero esa influencia indirecta no ha funcionado y los bancos comerciales siguen manteniendo tasas de interés en colones mucho más altas que las tasas de interés en dólares, sigue generándose el estímulo para que la gente se endeude en dólares. Y Laura, yo entiendo lo que usted dice, que la gente quiere comprar su carrito, su pantalla, su no sé qué, casa, pero bueno, es que si uno pero Laura, es que si uno se mete en deudas, tiene que tener cierto sentido de la prudencia, ¿verdad? No vaya a ser que de aquí a 5 años te endeudaste para comprar tu casa y te quedas sin tu casa. Pero entonces es un juego como perverso oír que la asociación bancaria lanza alertas cuando ahí están los bancos y los bancos hacen todo lo contrario de lo que están diciendo, ¿no? Vamos a ver, es que tal vez, es que tiene que ver con un asunto de ganancia. O sea, a ellos les toca aplicar, bajar las tasas. Pero vamos a ver, ¿qué incentivo tienen los bancos para bajarlas? No las baja. ¿Verdad? Es que también ahí es donde está el asunto. Vamos a ver, está bien, las familias quieren tener su casa, su carro y todo, pero si todas las personas van a demandar créditos, lo que van a conseguir es, por decirlo así, presiones de demanda que van a generar tasas de interés más altas. Entonces, si por ejemplo no tenemos unas finanzas familiares equilibradas en el que el ingreso y el gasto estén relacionados, y entonces ya tenemos tarjetas de crédito y además estamos comprando un carro y entonces estamos haciendo muchas presiones de crédito, difícilmente va a conseguirse que las tasas de interés bajen. ¿Por qué? Porque los bancos, las financieras tienen, ¿verdad?, una gran cantidad de personas haciendo fila para pedirles créditos. Entonces le van a decir, no, en vez de darle un crédito en el 11, se lo voy a dar al 13, porque de todas formas lo va a demandar. Claro. Entonces, en realidad, ¿ves? Y ahí, Laura, es algo muy perverso, sinceramente. Hay algo que usted dijo que yo creo que sí hay que decirlo. Efectivamente, la banca de Costa Rica es ineficiente por un lado, pero además tiene un sesgo rentístico. La banca está permanentemente manejando las tasas de interés, incluso hay cierta colusión, cierto acuerdo implícito por debajo para mantener niveles de tasas de interés que claramente, por un lado, cubren
ineficiencia, por otro lado revelan una actitud rentística de extraer rentas a través de tasas de interés muy altas, y eso efectivamente es así, es un comportamiento que manifiesta la banca costarricense pública y privada. De alguna manera la ineficiencia de la banca estatal sube las tasas de interés y la banca privada lo que hace es agarrarse de eso para tener niveles de ganancia más altos. Es un comportamiento de la banca costarricense que causa daño al sistema productivo y causa daño en general a la economía del país, y frente al cual el Banco Central se ha mostrado pasivo, remiso, permisivo, digámoslo así. El Banco Central nuestro es un Banco Central muy ortodoxo, muy conservador y muy temeroso de tomar medidas un poco más fuertes, más vigorosas. ¿Qué serían? ¿Sanciones? Bueno, no sé si son habría que riesgo moral que llaman. Sí, habría que estudiar bien la ley, incluso si es necesario promover cambios en la ley, porque bueno, aquí se quiso imponer una ley donde más papista que el Papa, ¿verdad? Sumamente conservadora, y esa ley posiblemente está también propiciando, favoreciendo este tipo de comportamientos. Bueno, eso habría que entrarle, ¿verdad? ¿Especuladores de alguna manera? Te digo una cosa, bueno, además, rentistas. para aportándolo a eso, no solo el Banco Central actúa ahí, también tenemos la SUGEF, y tenemos reglamentos, por ejemplo, a propósito del crédito, también tenemos el problema de la Banca para el Desarrollo, que es un gran fondo, es muy grande, y ha habido probados años en los que no ha podido ejecutarse de manera eficiente. Es un dinero que está ahí ocioso, que eventualmente podría ser fresco, bajar las tasas de interés, efectivamente van para créditos productivos, pero por lo menos baja la presión sobre una parte de lo que se demanda de crédito. Entonces también creo que hay otros actores, por ejemplo, insisto, la SUGEF, que podrían tomar medidas en el asunto para promover ¿qué cosa? Que reduzca esto que mencionaba Luis Paulino, que es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva, ¿verdad? Que es el margen de intermediación financiera. Es más o menos el indicador que se utiliza para medir la eficiencia del sistema financiero. Y en Costa Rica, ¿qué ha pasado? Que se ha mantenido por el orden del 10 o por encima del 10%. Lo cual a nivel mundial es bastante alto, comparado con Panamá, por ejemplo. Entonces, ahí también creo que está el Banco Central efectivamente, está la SUGEF también, ¿verdad? Que tienen como poder para actuar ahí, que tal vez no están tomando las medidas correctas. Y eso precisamente está promoviendo que las familias, bueno, en su afán de consumir, un poco como lo señalaba Luis Paulino, porque es cierto, ¿verdad? En Costa Rica tenemos una especie de sesgo de que todos se siente clase media, nadie quiere aparentarse pobre, todos tienen que consumir, ¿verdad? A una tasa muy alta. Entonces, claro, la opción ¿cuál es? Endeudarse en dólares. No, y además que la ilusión esa nuestra de la clase media, cada vez más es una clase media que se está sosteniendo sobre deuda. A fin de cuentas es una clase media bastante ficticia, porque para poder mantener su estatus de clase media tiene que recurrir a la deuda, lo cual revela problemas más de fondo, ¿verdad? De cómo esta economía costarricense ha ido concentrando el ingreso y la riqueza, y en ese proceso no solamente no se resuelven los problemas de la pobreza, sino que la parte media, el colchón intermedio de la jerarquía social, ese colchón intermedio ha visto deteriorarse sus posibilidades y sus condiciones de vida, y sustituye entonces lo que los ingresos no le da, lo sustituye con deuda, pero eso a mediano y a largo plazo es insostenible, aparte de que pone a la gente, a las familias, a las personas, las pone prácticamente en una situación de sujeción, de subordinación a la banca. O sea, porque uno endeudado ahí con el churuco colgado en el pescuezo, finalmente está bajo el zapato de los bancos, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Bueno, gracias a Luis Paulino Vargas y a Diego Zárate por ponernos en perspectiva lo que está pasando con la inflación del país y también la dolarización de la economía o de los créditos.